El zumbido del aire acondicionado era el único sonido constante en la habitación del motel de paso en la carretera a Cuernavaca, un lugar barato, un lugar donde el olor a humedad y a desinfectante industrial se pegaba a la ropa y no salía nunca. Mauricio Sandoval estaba sentado al borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. La luz de neón rojo del letrero exterior parpadeaba cada 10 segundos, bañando su rostro en un resplandor intermitente que lo hacía ver como un cadáver recién desenterrado. Podemos ser amigos. Puedo ser tu abogado, pero ya no podemos ser más socios. Las palabras de David Esteves seguían repitiéndose en su cabeza una y otra vez, un bucle infinito que le taladraba las sienes. El hombre con el que había crecido, el mismo que le había ayudado a diseñar el esquema de lavado para el general Cifuentes, lo acababa de soltar la mano, lo había dejado solo, a la deriva, con la amenaza de la cárcel respirándole en la nuca y el cartel dándole la espalda. Mauricio levantó la cabeza, agarró la botella de whisky barato que había comprado en una tienda de conveniencia y le dio un trago largo, directo del pico. El licor le quemó la garganta, pero el ardor físico era un alivio comparado con la humillación que sentía. David creía que podía desecharlo. Constanza creía que podía hundirlo. Todos creían que Mauricio Sandoval era solo un niño rico jugando a ser mafioso. Un oficinista asustado que se iba a acurrucar en un rincón a esperar su sentencia. Se equivocaban. La prisión preventiva le había enseñado algo que los trajes de seda y los cubiertos de plata le habían ocultado toda su vida. En este mundo, el que no muerde es devorado. Mauricio dejó la botella sobre la mesa de noche, sacó un teléfono celular desechable del bolsillo de su pantalón. Era un aparato gris, básico, que le había costado 500 pesos. Marcó un número de 10 dígitos que había memorizado en el patio del penal, un contacto que uno de los reos de alta peligrosidad le había vendido a cambio de protección legal. La línea conectó al cuarto tono. Habla, respondió una voz gruesa. Trasposa. Al otro lado, soy Mauricio Sandoval. El contacto que te pasó el Mugres desde el reclusorio sur. Hubo un silencio breve. Se escuchó el sonido de un encendedor metálico. Ya sé quién eres. Princeso, el banquero que se quedó sin banco. ¿Qué se te ofrece a estas horas de la madrugada? Nosotros cobramos tarifa doble si hay que salir corriendo. El dinero no es un problema. Mauricio apretó el teléfono, sintiendo que la adrenalina le devolvía el calor a las manos. Tengo $50,000 en efectivo listos para transferencia inmediata a través de un esquema limpio en criptomonedas. Los quiero en la colonia obrera en 20 minutos. Hay una casa de seguridad custodiada por 2 policías de la secretaría. ¿Quieres que les demos un susto a los puercos? ¿No? La voz de Mauricio no tembló. El banquero había muerto, dejando paso a algo mucho más oscuro. Quiero que los maten. Quiero que no quede nadie respirando en la banqueta. Y a los 2 que están adentro de la casa, a esos me los dejan vivos. A esos me los voy a despachar yo mismo. El sicario al otro lado de la línea soltó una carcajada ronca, desprovista de cualquier humor. Míralo nomás. El oficinista resultó tener colmillos. Manda las coordenadas y la confirmación del pago. Te veo en la colonia obrera. Más te vale no llegar tarde.
porque nosotros no nos quedamos a limpiar el tiradero. Mauricio cortó la llamada, se levantó de la cama, fue hacia el pequeño lavabo del motel y se echó agua fría en la cara, se miró al espejo. Ya no quedaba rastro del vicepresidente del Banco Reforma. Tomó la pistola calibre 9 milímetros que había comprado en el mercado negro esa misma tarde. Comprobó que el cargador estuviera lleno y se la metió en la parte trasera del pantalón, cubriéndola con la chamarra de cuero. A 15 kilómetros de ahí, el oficial Ramírez sopló el humo del cigarro hacia el cielo nublado de la capital. Estaba recargado contra la puerta del copiloto de la patrulla blanca y azul, estacionada a media cuadra de la casa de seguridad. El viento de la madrugada traía un olor a basura y a smog que le revolvía el estómago. Su compañero, el oficial López, estaba dormido en el asiento del conductor, con la gorra bajada sobre los ojos y la boca entreabierta. Era una guardia aburrida, una guardia de castigo. Proteger a un vigilante de banco y a su esposa no era el tipo de trabajo que pagaba bonos extra. Y desde que la fiscalía había anunciado que Mauricio Sandoval estaba en libertad condicional, el miedo de los testigos se había vuelto insoportable. Exigiendo patrullajes cada media hora, Ramírez miró su reloj. Las 3 de la mañana, un ruido sordo, como el ronroneo de un motor grande, se escuchó al final de la calle. Ramírez frunció el ceño y tiró la colilla al suelo. Pisándola con la bota, una camioneta pick-up negra, sin placas y con los vidrios completamente polarizados, giró la esquina a baja velocidad. Las luces delanteras estaban apagadas. Avanzaba como un depredador en medio de la oscuridad. El instinto de supervivencia le gritó en la nuca. López, dijo Ramírez, golpeando el techo de la patrulla con la palma de la mano abierta. Despierta. ¡Cabrón! ¿Tenemos visita? López dio un salto en el asiento, desorientado, llevándose la mano a la funda del arma de inmediato. La camioneta negra aceleró de golpe. El motor de 8 cilindros rugió con una violencia ensordecedora, rompiendo el silencio de la cuadra. Recorrió los 50 metros que los separaban en cuestión de 2 segundos, frenando con un chillido agudo de llantas justo frente a la patrulla. Ramírez apenas tuvo tiempo de desenfundar. La caja trasera de la pick-up estaba cubierta por una lona oscura que fue levantada en una fracción de segundo. 3 hombres con pasamontañas y rifles de asalto Harkins se asomaron por encima de la estructura de metal. No hubo advertencia, no hubo gritos de detención. El sonido de los disparos fue como una tormenta de granizo golpeando contra lámina. Las ráfagas iluminaron la calle con destellos amarillos intermitentes. Ramírez recibió el primer impacto en el hombro derecho, girando sobre su propio eje antes de que 3 balas más le destrozaran el pecho y el cuello. Cayó al suelo como un peso muerto, manchando la banqueta de un rojo casi negro. López intentó meter la llave en el contacto de la patrulla, pero los disparos perforaron el parabrisas y el cristal del conductor. Los cristales estallaron en 1000 pedazos. Una bala de alto calibre le atravesó la sien izquierda, matándolo en el acto. Su cabeza cayó pesadamente contra el volante, activando el claxon en un sonido continuo, agudo y desesperante, que inundó toda la colonia. Adentro de la casa de seguridad, Fernando García dejó caer la maleta de lona que estaba cerrando. El estruendo de los rifles de asalto había hecho temblar las ventanas de la pequeña sala de estar.
El sonido del claxon pegado de la patrulla era la confirmación de que la muerte acababa de llegar a su puerta. Su esposa, Carmen, estaba de pie junto a la mesa del comedor. El terror le vació el rostro de sangre. Empezó a temblar de forma incontrolable, llevándose ambas manos a la boca para ahogar un grito al suelo. «Carmen», gritó Fernando, corriendo hacia ella para empujarla detrás del sofá más grande. «Tírate al suelo y no te muevas. Por lo que más quieras». Fernando gateó hacia la cocina, buscando cualquier cosa que pudiera servir como arma: un cuchillo, un sartén de hierro, algo. Pero en el fondo sabía que era inútil. Había trabajado 15 años en la seguridad privada del Banco Reforma. Sabía perfectamente cómo operaban los sicarios de los cárteles cuando recibían una orden de exterminio. Entraban, barrían el lugar y no dejaban testigos. La puerta principal de madera y aluminio voló en pedazos antes de que Fernando pudiera agarrar el cuchillo de la barra. La cerradura saltó por los aires, impactando contra la pared del pasillo. Dos hombres armados entraron a la casa pateando los restos de la puerta. Los cañones de sus rifles apuntaban directamente al frente, barriendo los rincones oscuros. «¡Despejado la entrada!», gritó uno de ellos. Caminando con pasos pesados hacia el comedor, Fernando intentó levantarse de detrás de la barra de la cocina, pero un culatazo de rifle en la nuca lo mandó directo al piso de cerámica. El dolor le nubló la visión por un segundo. Sintió una bota militar pisándole la espalda, aplastándolo contra el suelo, con tanta fuerza que le sacó todo el aire de los pulmones. «Aquí hay uno», dijo el sicario, con voz tranquila. El otro hombre cruzó la sala. Encontró a Carmen detrás del sofá y la jaló del cabello sin piedad. La mujer gritó de dolor, pataleando, pero el sicario la arrastró por el suelo hasta arrojarla junto a su esposo en el centro del comedor. «Ya están empaquetados». «Jefe», gritó el sicario hacia la puerta abierta. El ruido del claxon de la patrulla afuera fue silenciado de un disparo. Segundos después, unos pasos elegantes, lentos, cruzaron el umbral de la casa destrozada. Fernando giró la cabeza, apretando los dientes por el dolor en la nuca. Miró hacia el pasillo. La figura de Mauricio Sandoval se recortó contra la luz amarillenta del alumbrado público. Llevaba la chamarra de cuero negra, el cabello despeinado y la pistola 9 milímetros en la mano derecha. Su rostro estaba descompuesto. Una mezcla de odio puro y satisfacción macabra le deformaba las facciones. Mauricio caminó hasta detenerse a medio metro de Fernando. Miró al guardia en el suelo y luego a Carmen, que sollozaba incontrolablemente, acurrucada contra el hombro de su esposo. «Hola, Fernandito». La voz de Mauricio fue un susurro venenoso. Hizo un gesto con la mano y el sicario retiró la bota de la espalda del guardia. Fernando se incorporó lentamente, quedando de rodillas. Tenía un hilo de sangre bajándole por el cuello, manchándole el cuello de la camisa a cuadros. Miró a Mauricio a los ojos y supo que no había negociación posible. El banquero había venido a cobrar la deuda de su propio orgullo. «Señor Mauricio». Fernando tragó saliva, obligándose a hablar. «Por favor, máteme a mí si quiere. Se lo suplico por lo más sagrado. Deje ir a mi esposa. Él la no vio el video. Ella no sabe nada de lo que pasó con don Augusto.
La mención de su padre fue como echarle gasolina a una hoguera. Mauricio dio un paso al frente y le propinó una patada brutal en el estómago. Fernando se dobló sobre sí mismo, tosiendo sangre, incapaz de respirar. Tú no tienes el derecho de mencionar el nombre de mi padre, rugió Mauricio. Perdiendo por completo la compostura, la vena del cuello se le hinchó. Morada, por tu puta culpa me metieron a un calabozo. Por tu maldita boca y tu moral de empleado de cuarta, me perdí el puto funeral de mi familia. Me dejaste en la ruina. Fernando, me quitaste el banco. Usted lo mató. Balbuceó Fernando, escupiendo sangre sobre la cerámica, mirándolo con un odio que le ganó al miedo. Yo solo dije la verdad. Usted lo dejó morir en el suelo. Usted es un monstruo. Mauricio soltó una carcajada enferma, levantando la pistola y apuntando directamente al centro de la frente del guardia. Todos en este país son unos monstruos. Fernandito. Yo solo me estaba tardando en aprender el oficio. No hubo más palabras. Mauricio apretó el gatillo. El estallido dentro del comedor fue ensordecedor. La bala le atravesó el cráneo a Fernando García, reventando contra el piso en una lluvia de sangre, hueso y materia gris. El cuerpo del guardia se desplomó sin vida, con un ruido sordo. Empapando el vestido de su esposa, Carmen soltó un alarido que le desgarró la garganta. Un grito primitivo, puro, se abalanzó sobre el cuerpo de su esposo, abrazándolo, bañándose las manos en la sangre caliente que formaba un charco oscuro en el centro de la sala. Mauricio bajó el arma. El olor a pólvora quemada llenó la habitación. Respiró hondo, cerrando los ojos por un segundo. Se sentía invencible. Había roto las reglas de su antigua vida de oficinista y acababa de cruzar la línea de la que no había retorno. Ya no era un simple lavador de dinero, era un asesino. Y le encantaba. Abrió los ojos y miró a la mujer que lloraba sobre el cadáver. El sicario del pasamontañas levantó el rifle, dispuesto a dispararle a ella también. «Déjala», ordenó Mauricio, levantando la mano. Quería que alguien llevara un mensaje, y ella es el mensajero perfecto. Mauricio se acercó a Carmen. Se agachó en cuclillas frente a ella. La mujer temblaba tan fuerte que los dientes le castañaban sin poder apartar la vista del rostro destrozado de su marido. «Escúchame muy bien, porque no lo voy a repetir», susurró Mauricio, agarrándola del mentón con los dedos manchados de la propia sangre del guardia, obligándola a mirarlo. «Cuando la comandante Dalila Suk llegue a esta casa, quiero que le digas exactamente lo que viste. Dile que Mauricio Sandoval no está quebrado. Dile que estoy suelto, que no le tengo miedo a su placa de mierda y que ella y Constanza son las próximas en la lista». «¿Me oíste?» Carmen no respondió, solo solozó. Cerrando los ojos con fuerza, Mauricio le soltó el rostro con brusquedad. Se puso de pie. Guardó la pistola caliente en la parte trasera del pantalón y caminó hacia la puerta destrozada. Los sicarios lo siguieron en silencio. Salieron a la calle. Subieron a la camioneta negra y desaparecieron en la oscuridad antes de que las sirenas de la policía empezaran a sonar a lo lejos. 45 minutos después, el cordón amarillo de la escena del crimen ya estaba puesto
La luz roja y azul de las patrullas iluminaba la colonia obrera con un ritmo histérico. La lluvia había empezado a caer, una llovizna fina y helada que limpiaba la sangre de la banqueta, pero no podía lavar la tragedia. Un sedán oscuro cruzó el cerco policial saltándose los protocolos. Dalila Suk bajó del auto antes de que se detuviera por completo. Llevaba la gabardina abierta, el cabello empapado y la placa colgando del cuello. Su rostro era una máscara de tensión pura. Había recibido la llamada de la liberación de Sandoval demasiado tarde y cuando intentó contactar a la escolta de la casa de seguridad, la radio había respondido con silencio. Caminó rápido hacia la entrada. Vio los cuerpos de los dos oficiales cubiertos con sábanas blancas en la calle. El estómago se le revolvió, pero apretó la mandíbula y siguió avanzando. Entró a la casa. El olor a hierro y a muerte la golpeó de lleno. En el centro del comedor, los paramédicos intentaban estabilizar a Carmen, que estaba en un estado de shock catatónico, cubierta de sangre seca, meciéndose de adelante hacia atrás. A su lado, el cuerpo de Fernando García ya estaba dentro de una bolsa negra para cadáveres. Dalila se detuvo en el umbral de la cocina. Las piernas le pesaron 1 tonelada. ¿Era su culpa? Ella había confiado en el sistema judicial. Había creído que la cárcel iba a retener a Sandoval. Había dejado a los testigos con una protección mínima creyendo que el peligro había pasado. Se acercó lentamente a Carmen. Se arrodilló frente a ella, ignorando a los paramédicos. «Carmen», susurró Dalila, con la voz quebrada. La mujer dejó de mecerse. Levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban vacíos, como si el alma se le hubiera escapado junto con la vida de su marido. Dijo que volvió, balbuceó Carmen. La voz sonó metálica, rasposa, repitiendo el mensaje como un autómata. Dijo que no tiene miedo y que usted y Constanza son las próximas en la lista. Dalila sintió que la sangre se le helaba en las venas. Se puso de pie despacio. Miró la bolsa negra en el suelo. El sistema de leyes había fracasado. Bernardo Castillo se lo había advertido 100 veces. Con el cartel y sus socios financieros no se podía jugar al policía. Bueno, Dalila sacó su teléfono celular. Sus dedos temblaban de ira, no de miedo. Marcó el número de su jefe de unidad. Quiero una orden de aprehensión inmediata contra Mauricio Sandoval. Viva o muerta. Lo quiero a él y a su maldito abogado, David Esteves. Se acabó el juego limpio. Hoy mismo les voy a cazar la cabeza.